y para todas las personas que se están conectando por internet. Sean bienvenidos a este culto de adoración, a este culto de honra y de gloria para nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, el único Dios verdadero, el único Espíritu eterno, el creador de todas las cosas. Aquel es al que honramos y glorificamos a través de nuestra vida, a través de este mensaje que nos ha puesto en nuestra boca. Nos ha levantado el Señor Jesucristo como mensajeros, nos ha levantado como un apóstol, como uno que trae la verdad, uno que corrige, uno que enseña, uno que desmiente, como lo hizo Él. Así sus apóstoles, así sus profetas corregían a la gente para que la gente entendiera el verdadero propósito de Dios a sus vidas y para que ellos recibieran la vida eterna, como los santos de la antigüedad, desde el séptimo desde Adán hasta el profeta Enoc, que fue el séptimo desde Adán, hasta en estos días. Dios sigue llevando en pie a cabo el mismo orden que estableció en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios que no pasará este tiempo, dijo el Señor Jesucristo, hasta que se cumpla hasta la última tilde de la palabra de Dios. Estaba hablando que se iba a cumplir todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, no solo en Él, sino en los tiempos que estamos viviendo difíciles en este día, ¿verdad? Estamos en el tiempo muy difícil, ¿verdad? Pero antes de empezar a predicar y el mensaje que el Señor puso en mi corazón, en mi mente, vamos a pasar a dar testimonio de que Él es uno, como lo dijimos ahorita. Él es el único Dios, es el único Espíritu eterno, el creador de todas las cosas. Y vamos a leer en el libro de Marcos, como lo hacemos todos los domingos, en el capítulo 12 y en el verso número 28. Vamos a ver qué es lo que trae el Señor para toda la gente que no cree que Dios es un solo Dios. La gente piensa que Dios son dos, que Dios son tres, como los trinitarios, que son dos como la gente de la luz del mundo, los testigos de Jehová y muchas otras denominaciones que existen, que creen y que blasfeman de la palabra de Dios al decir que Dios son más de uno. Fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras en el capítulo número 12, verso 28 del libro de Marcos, y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios. Escucha bien, para la gente que quiere conocer a Dios y los que según dicen que siguen a Dios y creen en la Trinidad o que Dios es más de uno, lo principal que debes de entender es esto: que el maestro, tú dices que Jesucristo es tu maestro, pues cree en lo que enseñó tu maestro, el Señor Jesucristo, como lo dicen muchas religiones. Fíjate lo que dice el maestro por excelencia, el Señor Jesucristo. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si dices tú que estás en una religión, como se llame la iglesia donde vayas, y tú dices que Dios es más de uno, eres un mentiroso y no te apegas a lo que dice la Biblia. En la Biblia no existe más de un Dios. Habla de dioses con D minúscula y se refiere a los demonios que la gente alaba, al mismo ser humano que la gente adora y glorifica. Pero esos no son dioses, sino que son dioses con D minúscula. La gente adora al ser humano, la gente adora a los espíritus. Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que dice la Escritura. Pero el maestro dijo que Dios son ¿cuántos? Uno solo. ¿Cuántos es Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos es Dios? ¿Cuántas personas? Uno.
Dios es uno. Fíjate lo que dice la Escritura. Pero la gente prefiere creer que Dios son dos, o que Dios es un ser humano, o que Dios es un hombre, o que Dios son tres, o que Dios son cinco, como los mormones. O puedes ir a la India, y en la India tienen más de 3 millones de dioses. La vaca es un dios, la rata es un dios, la mona esa que tiene los brazos encontrados, ¿cómo se llama? Shiva se llama. Y está así, ella viene en la Biblia. Y ellos la adoran allá en la India. Seba, S-E-B-A, Seba se llama. Fíjate. Han surgido hombres que han dicho que son la encarnación del Hijo de Dios o que son el Dios. Pero todos estos han muerto, ¿verdad? Todos estos han muerto y el único que ha resucitado es el Hijo de Dios. Porque el espíritu que estaba dentro del Hijo de Dios era el espíritu eterno. Usó ese cuerpo para cubrir su espíritu y manifestarse a la humanidad, como dice las Sagradas Escrituras. Dios fue manifestado en la carne. Significa que Dios se puso y se metió sobre ese templo. Y porque la Escritura dice así: Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque Él con sus manos formó a Adán y todos los seres humanos que lo aceptan, como Él formó a Adán y a Eva con sus manos, el Espíritu de Dios puede entrar en un hombre y en una mujer y puede habitar ahí, ¿verdad? Así como formó al Hijo de Dios en el vientre de María, era su templo, lo formó con sus manos y nació de esa mujer, y por eso Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios, en ese hombre que era el Hijo de Dios. Increíble las palabras y la sabiduría que provienen de la palabra de Dios. Pero la gente cree en otras cosas, ¿verdad? El tema que vamos a traer ahora es, fíjate, algo muy interesante que Dios puso en mi corazón para traer palabra de Dios en este día. Platicaba con un amigo conocido de muchos años, que él va en una religión, ¿no? Y me decía, y me alegaba, ¿no? Me alegaba y me decía que Moisés, como dice en el libro del Éxodo, como Moisés, fíjate, como Moisés puso palabras en la boca de Aarón, porque eso dice la Biblia, que él es el que les daba la palabra de profecía a las personas en ese tiempo. O sea que la profecía venía a través de Moisés. Y vamos a ver con la Escritura, vamos a desmentir esto lo dicen los judíos también. Jesucristo los confrontó y les dijo, hablando del adulterio, el Señor Jesucristo les dijo, y ellos vinieron confrontando al Señor y le decían, pero Moisés mandó. Y después el Señor Jesucristo les responde y le dice, ¿qué no han oído? En el principio, ¿qué hay ahí en el principio? El creador del mundo estaba ahí. Y más adelante dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice, ¿verdad? Y Jesucristo se fue hasta el principio de la creación. El Hijo de Dios les enseñaba que lo que Moisés les había dado era porque la gente tenía duro su corazón y quería proteger a la mujer, y les permitía darles carta de divorcio para que no, pues no sé, era una manera de protegerlas, me imagino, en ese tiempo, ¿no? Entonces, pero Jesucristo se fue al principio. El Hijo de Dios se fue al principio a explicarles lo que significaba. Y la gente en este tiempo sigue amando más a Jesucristo, a Moisés, como lo hacen los judíos. No reconocen al Hijo de Dios, ni reconocen al verdadero Dios. Así la gente. Mi amigo me decía, este compañero de años que conozco, me decía, es que Moisés les daba la profecía, poniendo encima de Dios, por encima a un hombre. Y eso es el error que cae la gente. Ponen la vista en el hombre
y apartan su vista de Dios. Le dan una importancia más grande al hombre, un reconocimiento más grande que lo que se merece. ¿Qué reconocimiento, y lo he dicho muchas veces, puede tener el polvo? Nada. El polvo no vale. Ve, ahí en la calle es gratis, ¿verdad? Vas y agarras el polvo, lo levantas en cualquier parte del mundo. Ese no te lo venden, ¿verdad? El polvo, ¿verdad? Lo agarras aquí, sales a la calle y lo levantas y no tiene valor. Moisés era polvo. Polvo nomás. Un hombre que usó Dios, que volvió al polvo, como dice la Escritura. Así como algún día volveremos nosotros al polvo de donde fuimos tomados, dice la Escritura. Pero la gente desvía a la gente. ¿Pero por qué? Vamos a leer primero. Antes de leer esta parte, vamos a ver dos cosas. Vamos a leer esa parte en el libro de Éxodo, en el capítulo 4. Pero también vamos a leer ¿qué es? Fíjate, antes él me hablaba de que Moisés hacía profetizar, porque él les daba las palabras que tenían que hablar a Aarón. Sí dice eso la Biblia, pero tiene que haber una interpretación de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Dios. Ese es el error en que cae la gente. No tienen el Espíritu Santo y andan enseñando la Biblia. Fíjate, antes de eso, vamos a leer en Romanos. Vamos a ir a leer el libro de Romanos. ¿Por qué se equivoca esta gente? Vamos a ver estos dos temas. ¿Quién da la palabra de profecía? ¿Y qué es profetizar en una mujer? Fíjate, porque él me dijo, no, es que él le daba las palabras a Miriam para que profetizara. Ahorita vamos a desmentir eso. Con la pura Biblia, las Sagradas Escrituras te van guiando y te dan la enseñanza que la gente debe de recibir. Pero en las iglesias estos temas no los tocan. Tocan teología, tocan lo que dice el apóstol. Y como ellos creen en los apóstoles, pero apóstoles del demonio, de Satanás. Fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo número 10 del libro de Romanos, y en el verso número 14 dice así la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén, Y dice la palabra de Dios así, en el libro de los Romanos, en el capítulo 10 y en el verso número 14. Vamos a leer aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque dice la Biblia que tienes que creer la Escritura completamente. ¿Cómo vas a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, si no has creído? Como lo hacen los judíos y muchas religiones. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo vas a oír de Dios? ¿Cómo puede la gente oír de Dios si Dios no manda un predicador como lo mandó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Un profeta o un apóstol. Pero no a distorsionar la palabra, sino a enseñar la palabra. Fíjate. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? Sigue diciendo en el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero ¿cómo aquí te dice, la Escritura te está diciendo, ¿cómo la gente va a invocar a Dios si no han creído en Él? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? No, esta gente no ha oído de Dios, porque Dios no ha mandado a esa gente a predicar, como me mandó a mí y ha mandado a muchos a través de la historia. Para eso esa
Tienes que seguir el orden. Y sigue diciendo, pero ¿cómo van a predicar si no fueren enviados? Esta gente que les predica en las iglesias no los envió Dios, porque se hacen bolas, es un revuelto, no entienden, no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque no fueron enviados como está escrito. ¿Cómo es enviado la gente? Aquí dice, ¿cómo es enviado? Como está escrito. Dios tiene que enviar a la gente como está escrito en las Sagradas Escrituras hasta este día. ¿Y qué pasa? Por eso la gente se confunde con lo que dice la Escritura. Y mi amigo me dice una cosa, y luego el otro de allá dice otra, el católico dice una cosa, el judío sionista dice unas mentiras, el judío ortodoxo dice otras mentiras, los apostólicos dicen de otra manera, pero no fueron enviados. No los envió Dios. No puede haber nada si no lo haces como está escrito aquí, dice, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo número 4 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 4, verso 15. Capítulo 4 del libro del Éxodo y en el verso 15. Éxodo capítulo 4, verso número 15. Y dice así: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, está refiriéndose a Aarón, y y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Fíjate lo que le manda a Moisés, Dios a Moisés. Le dice que él hablará a Aarón su hermano y pondrá en su boca las palabras, y estará con su boca y con la suya. Fíjate, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Fíjate, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué significaba? ¿Que iba a profetizar por el poder de Moisés? No, es como los apóstoles, como el apóstol, dice, nuestro sumo apóstol es Cristo Jesús. Él vino y enseñó las palabras que tenía y el camino, como cuando vas a la escuela. Lo mismo iba a hacer a Moisés, a Aarón, enseñarle las palabras, porque si sigues leyendo más adelante, sube al monte Sinaí Moisés, y en el monte Dios le da las palabras que Aarón tenía que hablar al pueblo, ¿verdad? Y enseñarlas. Otro verso en el Antiguo Testamento en donde dice que estas palabras no se aparten, no te apartarás de ellas, ni tus hijos, nadie, ni tu ganado, ni tus criados, ni nada. En el libro de Josué dice eso, y que los pongas en las paredes de tu casa, las palabras que Dios le dio a Moisés. Pero no significa que él lo iba a hacer profetizar, le iba a enseñar. ¿Qué significa añadir? Fíjate, esto me pareció curioso, porque dice aquí: lo que dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré. Poner es añadir, y pondrás en su boca las palabras. La palabra pondrás o poner es añadir algo, y la palabra añadir es añadir, y la palabra la palabra poner significa añadir algo para complementarlo. ¿Qué significa? Que Aarón ya sabía
los mandamientos de Dios. Todavía no se los daba Dios a Moisés, pero ellos seguían bajo la historia que venía desde antes, desde sus antepasados, desde Noé, desde Enoc, porque todos ellos descienden, son seguidores, hijos de Dios. Ellos seguían la ley de Dios, no los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés después, pero ellos caminaban conforme a la verdad de Dios. ¿Y qué significa? Que Dios iba a hacer algo especial en ese tiempo para ellos. Pero no significa que Aarón profetizó por la boca por el poder que tenía Moisés. Porque la gente, como en la luz del mundo, ya me imagino la enseñanza que les han de dar. Si este compañero me decía, mi amigo, que Moisés era el que hacía profetizar a ellos, entonces ellos creen que su apóstol, el hijo del diablo que está en la cárcel, Nazón Joaquín, les ha de tener el poder para hacerlos profetizar a la gente. Por eso desvían. Por eso te digo, si Dios no los llama, se aprovechan de la incapacidad de la gente de conocer la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la gente crea estas mentiras? Porque si dice aquí, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré contigo con tu boca y con la suya. Significa que Dios iba a dirigir las palabras, pero la enseñanza es lo que le habló ahí en ese momento Dios a Moisés. No que por el poder de Moisés iba a hablar Aarón. Ahorita vamos a ver quién hace hablar al hombre la profecía o a la mujer. La gente piensa, como erróneamente, que un hombre puede hacer hablar a otra persona profecía. Imagínate. Lo mismo que los adventistas dicen. Los adventistas ahí tienen su librito de Elena de White, que es la fundadora de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué es lo que hace la gente? Agarran y leen ese libro y dicen que esa es la profecía que viene, y nada se ha cumplido de las mentiras que esta gente escribió. Igual que los testigos de Jehová. Roosevelt, ese profetizó mentiras. Y profetizó que se iba a acabar el mundo en 1914. Y ya se murió Roosevelt y pasó el 1914 y le fueron agregando más mentiras. No se acabó el mundo. Así como dice la gente que los mayas profetizaron que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Otra mentira. ¿Estamos en qué año? En el 2023. 24. 23, sí. Estamos en el 2023. Y todavía el Señor Jesucristo tiene que cumplirse la palabra de Él, de que sucedan más cosas de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, para que Él vuelva. Fíjate. Entonces, piensa la gente que por este verso, el apóstol puede hacer que tú hables en las palabras de profecía o profetices. Estos creen que Moisés, malinterpretan que Moisés hacía que la gente o los líderes o los hermanos profetizaran del pueblo de Israel, o las hermanas profetizaran. Es una mentira grande. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a leer el libro de Jacer. Vamos a ver quién hace que hable el hombre profecía y la mujer. Vamos a ir a leer el libro de Jacer. Y me decía mi amigo, ¿por qué predicas del libro de Jacer o del libro que le quitaron o el libro de Eclesiástico? Porque es sabiduría y por eso lo tenemos para testimonio, ¿verdad? Porque todo se ocupa, todo lo que Dios ha hablado se ocupa para la enseñanza del pueblo de Dios. Para la gente que va a recibir a Dios, ocupan esta enseñanza. Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
capítulo número 68 del libro de Jacer. Vamos a leer quién hacía que Miriam profetizara, la hermana de Moisés. Vamos a leer antes de leer eso, vamos a leer en el 67. Vamos a ver lo que dice aquí. Había un hombre, capítulo 67 del libro de Jacer, verso 1. Había un hombre en la tierra de Egipto, de la Sera de Leví. Mi amigo me decía que los sacerdotes venían de la tribu de Judá. Me alegaba. Y estamos viendo aquí, había un hombre en la tierra de Egipto, de la descendencia de Leví, cuyo nombre era Amram, el hijo de Kehat, el hijo de Leví, el hijo de Israel. Y este hombre fue y tomó esposa, a saber, Jochebed, la hija de Leví, la hermana de su padre. Y ella era de 126 años, y él vino a ella. Y la mujer fue preñada y dio a luz una hija, y ella la llamó Miriam, porque en esos días los días de Misraim, de Egipto, habían amargado la vida de los hijos de Israel. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Aarón, porque los días de su concepción Faraón comenzó a derramar la sangre de los niños varones de Israel. Este hombre, estamos viendo, pertenecía a la tribu, era descendiente de Leví, era su bisabuelo, el papá de Miriam. Vamos a seguir leyendo. Estamos viendo, la más mayor fue Miriam, ¿verdad? El segundo hijo fue Aarón. Y vamos a seguir leyendo ahora en el capítulo 68. Descendían de la tribu de Leví, eran levitas, sacerdotes, servidores de Dios. Ella, tanto su padre y su madre y sus descendientes. Y vamos a leer el capítulo 68 del libro de Jacer. Y dice así la palabra de Dios. Y fue en ese tiempo que el Ruaj, el espíritu del Todopoderoso, estaba sobre Miriam. Se le metió el espíritu a la hija de Amram, la hermana de Aarón. Y ella salió por su casa y profetizó diciendo. ¿Quién la hizo profetizar? El Espíritu Santo de Dios. No Moisés. Moisés no nacía todavía. Moisés no nacía todavía. Ella era la mayor. Y salió por su casa y profetizó diciendo: he aquí que un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo, y él salvará a Israel de las manos de los egipcios. Y cuando Amram oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa. Fíjate, ¿quién la hizo profetizar? El Espíritu Santo de Dios que entró en ella. Entonces, ¿a quién le creo? A la gente, a la teología y a la enseñanza de la luz del mundo y de cualquier otra iglesia, o le creo a lo que dice la Biblia. Tanta agua contaminada que la gente, mi amigo no tiene la culpa, lo voy a decir, a él le enseñaron estas mentiras. Y me da tristeza porque la gente no comprende la palabra de Dios. Y es esto es lo principal. La gente no puede entender la palabra porque el Espíritu Santo de Dios es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Hasta que la gente no reciba el Espíritu Santo de Dios, no puedes entender la palabra como está ahí.
Entonces se levantan falsa gente como Nazón Joaquín y como cualquier otro líder de cualquier iglesia, pastor, y hablan agua sucia a la gente, agua contaminada. ¿Y qué pasa cuando tomas agua contaminada? Te enfermas. La gente se enferma de su cuerpo. Y así está la gente enferma. La gente está enferma en todas las congregaciones porque les dan agua sucia a tomar. Aquí dice la palabra claramente en el libro de Jacer. Aquí está la respuesta. ¿Por qué usas el libro de Jacer? Porque habla la escritura de él y porque te da revelación, porque te da enseñanza de parte de Dios. Te enseña a Dios. Dios habló, Jesús habló estas palabras a la gente desde el principio de la escritura hasta el final de la escritura que está inspirada por él. No solo lo que viene en rojo en algunas Biblias es lo que habló Jesús, el Espíritu Eterno, el Padre de todas las cosas, sino todo lo que está es para enseñanza de nosotros. Aquí dice que Miriam, vamos a volver a leerlo. Fíjate lo que dice. Que ella profetizó que iba a venir un salvador de la casa de su padre. Le iban a hacer a su papá y a su mamá un hermano de ella que iba a salvar a los israelitas y los iba a sacar de la esclavitud de los egipcios. Dice, el espíritu del Todopoderoso estaba sobre Miriam, la hija de Amram. Significa que ella recibió el Espíritu Santo antes de que naciera Moisés. Profetizaba palabras, ¿eh? Interesante. Entonces, ¿quién fue la que la hizo profetizar? Vamos a leer en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a leer al capítulo... Ese es Joel. Vamos a ir al Nuevo Testamento. En el capítulo del primero libro de los Hechos, capítulo 21, verso 9 del libro de los Hechos. Capítulo 21 del libro de los Hechos, verso número 9. Vamos a empezar en el 8. Capítulo 8. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice la palabra de Dios así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, se quedaron con él en su casa. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mujeres profetizando en la Biblia. Porque luego dicen que en el Antiguo Testamento nomás lo hacían. Ahí está en el Nuevo Testamento. Sigue vigente los apóstoles y los profetas y las mujeres que les da Dios la profecía. Sigue existiendo hasta este día. Lo que está escrito en el principio se va cumpliendo. Lo que les habló el Hijo de Dios a la gente y les enseñó es lo mismo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Porque muchos judíos se levantan y dicen: es que contradijo Jesús, contradijo la enseñanza de Moisés. Mentiras. Lo mismo que Moisés habló, ahorita lo leímos al principio del culto. ¿Cuántos dioses dijo que había? Uno. Lo mismo que dice, lo mismo que le dio Dios a Moisés, ¿verdad? Lo mismo que está en el Antiguo Testamento es lo mismo que está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo. Pero la gente le quiere quitar esa sabiduría, por eso quitan libros, le añaden libros que no están en la Escritura, que no son inspirados por Dios. Es un desorden la iglesia, es un desorden lo que la gente hace. Vamos a seguir leyendo.
Sigue diciendo, vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 42, verso 8. Capítulo 42 de Isaías y en el verso 8. Capítulo 42 de Isaías, verso 8, dice así: Yo Jehová, yo Dios, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Qué pasa cuando alguien dice que Moisés hizo que Miriam o Aarón profetizaran? ¿Qué está haciendo una persona que hace eso? ¿Qué pasa cuando la gente dice que Moisés hizo que Aarón y Miriam profetizaran? Le están quitando lo que le pertenece a Dios. Y aquí dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otra persona no le comparto mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Fíjate lo que dice bien este verso, mira. Ponme atención, fíjate lo que dice la Biblia. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo, ¿quién anuncia? ¿Quién trae la profecía? Yo anuncio cosas nuevas. Dios enseña y le da las palabras del futuro. Vino con Miriam y ¿qué le hizo? ¿Qué le dijo? Le dijo el futuro. ¿Qué es profetizar? Saber el futuro de parte de Dios. Hablar. Te la pone en tu boca y dices: mañana va a caer un terremoto sobre Tijuana. Prepárense porque a tal hora caerá un terremoto. Mañana va a haber incendio en Tijuana. Mañana va a haber incendio en Ciudad de México. En Estados Unidos va a haber un terremoto y va a haber un ciclón y va a destruir a 20 ciudades. Eso es profetizar el futuro. Fíjate. Y dice aquí que Él anuncia las cosas nuevas. Y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Antes de que pasen, yo se las doy a la gente, a mis hijos, a mis hijas, y yo profetizo a través de su boca el futuro. Eso es palabras de profecía. Moisés hacía profetizar a Miriam, hacía profetizar al pueblo. El error que la iglesia está, las iglesias distorsionan la palabra. Está distorsionada la palabra. Tristemente, la gente no entiende porque no tienen a un predicador de parte de Dios que les pueda enseñar estas cosas. La gente puede decir, eso, cuando tú dices eso, estás presumiendo que Dios te puso como predicador. Lo pueden tomar como quieran. Solo sé lo que Dios ha hecho conmigo hasta este día y la sabiduría que me ha ido enseñando día a día, mes a mes, año a año, ha ido aumentando. Y empiezo a conocer más cosas en lo espiritual y qué significan las palabras de Dios. Cosas ocultas que no conocía yo. Como dice la Biblia, ¿verdad? Yo te mostraré, clámame y yo te responderé, y te mostraré ¿qué? Cosas ocultas. Lo oculto de la palabra, el predicador lo sabe. Verdaderamente un predicador de Dios, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista de Dios, un maestro de Dios, sabe los misterios y lo oculto de la palabra de Dios. Aquí dice Dios que antes que salgan las cosas a la luz, Él las anuncia. ¿Y cómo las ha anunciado? A través de hombres y mujeres. Desde el principio, como aquí usó a Miriam, la profetisa.
Vamos a seguir leyendo. Y el Espíritu Santo hacía que ella profetizara, así como las hijas de el evangelista que leímos en el libro de los Hechos, que tenía 4 doncellas que profetizaban, sus 4 hijas. Vamos a leer Éxodo capítulo 15, verso 20. Éxodo capítulo 15, verso 20. Éxodo capítulo 15 y en el verso número 20. Seguimos leyendo y hablando de la hermana de Moisés, la mujer que tenía el Espíritu Santo de Dios, que dice así: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Increíble. Cantaba, profetizaba, tocaba el pandero, exaltaba a Dios, porque tenía, ¿qué? El Espíritu del Todopoderoso, del Dios eterno, del único Dios. Fíjate, de Jesús, el Cristo. Esto es lo que dice la Escritura. La gente malinterpreta, Satanás les llena su corazón de mentiras y vienen y hablan estas mentiras a la gente. Que Moisés hacía profetizar a Aarón y a Miriam y al pueblo. ¿Cuándo van a sacar estas mentiras? Se levanta un hombre que Dios levanta como yo, y voy y les digo la verdad y se enojan y pelean. Y pelean ahí, como la semana pasada que decía, o hace un par de semanas, que por qué traigo la barba, y le expliqué con la Biblia por qué traigo la barba. Lo que me permite la Biblia yo hago, lo que no me permite las Sagradas Escrituras no lo practico. Eso es lo que debe de ser para todos los que quieren seguir a Dios y para todos los santos, ¿verdad? Profetizar, decir el futuro. Las mujeres profetizan como también los hombres también. Pero hay profetas que la mujer no es profeta, es una profetisa que de vez en cuando Dios viene y le pone palabra y profetiza. A diferencia de lo que profetizaban en la iglesia. En la iglesia profetizaban puras cosas de su propio corazón. Va a haber un avivamiento. Eso, sí, cierto. Va a haber el último avivamiento. Esa es la mentira en la que vive esa gente apostólica. Viene el último avivamiento y va a empezar en la iglesia apostólica número 29 de Tijuana, Baja California. Eso decían, ¿verdad? Y después se mete una bruja y se lleva al pastor, se lo quita a la esposa y se casa con él, ¿no? Y después les profetizan a ellos la promesa. Esto es parte de la promesa. Ellos dijeron a la familia: esto es parte de la promesa, que te divorcies de tu esposa y que tomes a esta mujer más joven contigo y que sean pastores los dos. Y se enojan porque uno les dice la verdad con la escritura. Esa es una mentira. Porque dice la Biblia que todo el que se divorcia comete adulterio. Dios nunca va a profetizar algo que contradiga la palabra de Dios. Todo está en concordancia y de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Capítulo 2 del libro de Joel, vamos a leer verso 28. Capítulo 2 del libro de Joel, verso número 28. Joel capítulo 2, verso 28. Está en el Antiguo Testamento.
Está después de Oseas. Cuando lo tengan me dicen amén, ¿eh? Joel capítulo 2, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Para los que están por internet, como siempre les digo, síganme, agarren su Biblia, abran la escritura para ver si lo que estoy hablando concuerda con todo lo que hablo. Porque un predicador que habla sus propias palabras y no va de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo de Dios, no es un predicador de Dios, sino es un mentiroso. Fíjate, Joel capítulo 2, verso número 28, y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sigue diciendo, ¿quién va a derramar el espíritu? Y después de esto, Moisés derramará el espíritu sobre la gente. ¿El espíritu de quién es? Es el espíritu del eterno, de Dios, del Creador, del Padre, de Jesús, el único Dios verdadero. Es el espíritu que está viniendo a derramar sobre la gente que Él escoge y que se arrepienten y que reciben su espíritu, como dice las Sagradas Escrituras. ¿De dónde saca la gente que Moisés les hacía profetizar en ese tiempo? Entonces es la manera que los toman cautivos, que los toman y se los llevan a las cárceles, cautiva su mente, encarcelan sus pensamientos. ¿Por qué? Porque al momento que les cuentan ese cuento de que Moisés los hacía profetizar y les leen ese verso, no concuerdan los demás versos y qué significa esa palabra que está escrita ahí. Los agarran y dicen, yo soy apóstol ahora, entonces el que les hace profetizar soy yo. Eso es lo que dicen ellos, que ellos como apóstoles les hacen profetizar a la gente. ¿Hasta cuándo van a acabar estas mentiras en todas las religiones? Y viene un hombre y les dice la verdad y se enojan contra uno. Muchos dicen, ¿por qué siempre hablas de las demás iglesias? ¿Por qué siempre hablas en contra de las demás iglesias? Se molestan de la verdad. Se molestan. Yo te digo, sal de la iglesia en la que estás, porque eso es lo que dice la Escritura. Salgan y vayan a sus casas y dejen de congregarse en la mentira. Salgan de las congregaciones de la religión del mundo. Dios dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. A través de esto, del derramamiento del Espíritu de Dios, como lo tuvo Miriam, ¿verdad? Es como viene el poder profetizar, el poder tener sueños de parte de Dios, el poder ver visiones. Todo esto proviene de Dios, de su Espíritu Santo, de Él mismo, porque dice en el libro de Apocalipsis, y los 7 espíritus que Dios ha mandado por toda la tierra. Hay un verso que dice eso en el libro de Apocalipsis. Los 7 espíritus que ha mandado. ¿Cuáles son los 7 espíritus? Uno de ellos no significa que sean 7 en número, significa que está mandando su espíritu a la tierra para que la gente profetice, para que la gente hable lenguas. Porque si fueran solo 7, no hubieran sido 120 los que recibieron el Espíritu Santo nomás, ¿verdad? Nomás fueran 7 y después otros 7 y después otros 7. Se sale y se mete, ¿no? No, ahora ya se queda con la gente el Espíritu Santo cuando te arrepientes y cuando te bautizas, y como dice el profeta Joel, que derramará de su Espíritu Dios sobre toda la gente. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
que fue lo que hizo Miriam, que es lo que hacía Moisés, que es lo que tenía Aarón, ¿verdad? Todos ellos, ¿de dónde provenían? De la tribu de Leví, sacerdotes de Dios. Los escogió Dios para traer salvación al pueblo de Israel y que fueran liberados, ¿verdad? ¿Por qué le hacen tanto énfasis al hombre? ¿Por qué le quieren quitar la gloria a Dios? Los hombres corruptos de corazón y de mente. Ese es el problema que tengo con toda esta gente. Me decía el pastor en donde yo estaba, cuando ya el ministerio de alabanza se escuchaba bien, y me decía: lo has hecho muy bien, me dijo. Y le dije: hermano, la gloria es de Dios. Porque ahí lo leímos ahorita, ¿verdad? Que Él no comparte su gloria con nadie. Compartir ni poquito te deja que tú tengas de gloria, porque somos polvo. Y este hombre me decía, honra a quien honra merece. Cambian la palabra gloria por honra, es lo mismo. Estás honrando a alguien y glorificándolo de que por lo que hiciste está sucediendo las cosas bien. Es mentira. Dice la escritura que sin la voluntad de Dios no se hace nada. Tiene que Dios poner el pensamiento en el hombre para que se ejecute. Todo proviene de Él, todo lo bueno, ¿verdad? Entonces estos hombres corruptos quieren darse la gloria a ellos mismos y me decía: recibe la honra. No, yo no recibo nada. Y yo estaba en la falsedad y en la mentira en ese tiempo, pero no la recibí, y Dios sabe. Y quizá por eso se agrada a Dios a veces de uno. ¿Por qué? Porque rechazamos la honra que el hombre que te quiere dar. Yo prefiero que Dios me honre y que no me deje Él, a que un hombre me diga: recibe la honra, qué bien se escucha. Mal está la gente. Desvían su mirada. Aquí está Dios, pero Moisés está aquí, y la gente prefiere ver a Moisés de que ver en realidad al Todopoderoso, que es Jesús aquí atrás, que es el que da todas las cosas, creador de todas las cosas. Vamos a ver si Moisés era el cual pinta la gente. Vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 20, verso 1. Ahí vamos a leer bastante. Capítulo 20 del libro de Números, verso 1. Capítulo 20 y en el verso número 1 del libro de Números. Capítulo 20, verso 1 del libro de Números dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada, la hermana de Moisés y Aarón. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. No tenían agua. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Quién iba? Aarón y Moisés. Los dos, ¿verdad? Entonces los dos llegaban y se presentaban delante de Dios, porque también la doctrina de ellos dice que solo a Moisés, y por eso Moisés le daba esas palabras de profecía. Sigue diciendo: y se postraron, plural,
sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre Moisés, sobre ellos, dice la Biblia. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué le dijo? Háblale a la peña, a vista de ellos, perdón. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir, fíjate el error, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Fíjate el error de Moisés que cometió. ¿Qué está cometiendo el error? Está diciendo: voy a hacer, o vamos a hacer, Aarón y yo, que salga agua de esta peña. Eso dijo, ¿verdad? Pues está diciendo. Y sigue diciendo: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué dijo Moisés? Que él hizo esa acción al momento de pegarle con la vara. Les dijo: yo y Aarón les vamos a dar agua. Se equivocó. Y aquí se lo confirma Dios: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Le quitaron la gloria a Dios. Dijeron: vamos a hacer que tengan agua, yo y Aarón. No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, porque desobedecieron Aarón y Moisés y se dieron la propia gloria. No van a entrar a la tierra prometida. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés era un hombre como tú y como yo, que tenía errores y cometía faltas delante de Dios, ¿verdad? Escogido Aarón, escogido Moisés, escogida Miriam, que ya había fallecido aquí en ese tiempo, que también cometieron errores. ¿Qué le pasó a Miriam? Se llenó de lepra por desobedecer la palabra de Dios que Dios le había dado a Moisés. ¿Qué pasó a Moisés y Aarón? No tiene favoritos Dios. Si un apóstol peca, desobedece, muere, como Judas, ¿verdad? Una profetisa que está santificándose a Dios, una mujer santa que se equivoca, ¿qué le pasa? Se llena de lepra, como le pasó a Miriam, ¿verdad? Entonces Dios no tiene consentidos ni preferidos, ¿verdad? O obedeces lo que dice la Escritura y te va a ir bien. Dice la Escritura: yo estaré con vosotros mientras ustedes estén conmigo. Obedece mis palabras y yo te voy a estar contigo. Pero te apartas de mí, no puedo hacer nada. Y por eso me da risa mucha gente allá afuera. Todas las iglesias y la gente del mundo ya tienen: Dios te bendiga. ¿Cuál Dios te bendice? Si tú no eres santo y practicas la santidad como dice la Escritura, y estás en pie y no has recibido su Espíritu Santo, no eres de Dios. No eres mi hermano. Porque si tú crees que ser trinitario y creer en la Trinidad eres mi hermano, no eres mi hermano. Creemos diferente a lo que enseña el Dios eterno. El Espíritu de Dios dice que Él es uno, y tú crees en la Trinidad, eres un blasfemo. Los apostólicos dicen que ya no hay apóstoles en este tiempo, son unos blasfemos, no son mis hermanos.
Escucha, no son mis hermanos, porque dicen que no hay apóstoles y que no hay profetas. Mienten a la palabra de Dios. Ellos dicen, hay obispos presidentes, hay maestros, hay todos los demás, pero no hay apóstoles ni profetas. No existe en la Biblia ese título. Así es. Te estoy diciendo lo que dicen ellos. Los mormones creen que hay apóstoles, y que hay profetas, pero su doctrina es del diablo, de Satanás, de las profundidades del infierno. ¿Son mis hermanos? No son mis hermanos. Para ser hermano de alguien, tienes que obedecer lo que dice la palabra. Tiene que ser el mismo Padre y llevar la misma sangre. Y cuando tú recibes la sangre de Jesucristo, llevas la sangre del sacrificio que mandó hacer el Padre al Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? ¿Era este hombre que hacía profetizar a la gente? ¿Era perfecto? No. Así es, no. Las mentiras se predican y se predican. ¿Mande? Claro, ellos lo adoran como si fue un hombre santo que Dios lo usó para una tarea que ya murió y que va a hacer y va a estar en la Nueva Jerusalén, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque Dios lo usó y él obedeció. Lo sacó del mundo y hizo la voluntad de Dios. Vamos a leer el Nuevo Testamento. Capítulo 7 del libro de los Romanos. ¿Por qué Moisés hizo esto? Era un elegido por Dios. Pero Moisés vio, eso me dice mi amigo, igual que los judíos. Pero Moisés vio a Dios cara a cara, me decía mi amigo. Pero también yo he visto a Dios cara a cara. Pero se equivocó también, ¿verdad? Ya leímos. Y no entró a la tierra prometida que le había prometido al pueblo de Israel. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 7 del libro de los Romanos. Voy. Capítulo número 7, verso 21 del libro de los Romanos. Fíjate lo que dice otro hombre de Dios, el apóstol Pablo. Otro santo de Dios, usado por Dios, así como Moisés, grandemente por Dios. Fíjate, capítulo 7, verso 21 del libro de los Romanos. Cuando lo tengan me dicen amén. Capítulo 7 del libro de Romanos, verso 21 dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Otra vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Moisés quería hacer algo bueno para el pueblo? Cuando le pegó a la roca quería hacer algo bueno, una buena acción, ¿verdad? Les quiso dar agua, que Dios le diera el poder para sacar agua, pero desobedeció la palabra. Y es lo que pasó con Moisés. El apóstol Pablo dice lo mismo. Así que queriendo yo hacer el bien, yo quiero hacer bien, hallo esta ley. Hay una ley dentro de nosotros que la recibimos por la desobediencia de Adán. Es una ley, algo establecido, que yo quiero hacer el bien, pero que el mal está en mí. Quiero hacer lo bueno, pero siempre hago lo malo. Esa es la lucha entre la carne, el cuerpo en el que estamos nosotros. El cuerpo quiere comer. Y si no te frenas, te hace mal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ayunemos. Y luego que me levante en la madrugada a orar como el Señor. Pero no me levanto en la madrugada a orar porque es difícil. Porque el cuerpo, ay, me quiero parar, pero no tengo fuerzas. Porque hay una ley que dice que quiero hacer lo bueno. Dentro de mí el espíritu, Caleb, quiere hacer algo bueno, pero mi cuerpo me detiene de hacer lo bueno. Santificarme para Dios, ¿verdad?
Eso es lo que dice, ¿no? En el capítulo 18, ahí mismo vamos a leer. Romanos capítulo 7, verso 18, ahí mismo, en el 18. Capítulo 7, verso 18, dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué hizo Moisés? Era un hombre como Pablo, que dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no hay nada bueno, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Lo bueno que quieres hacer está en tu espíritu. Dios mete su espíritu en la gente y ahí está trabajando en tu mente Dios. Hay que hacer lo bueno, recibe la enseñanza, hay que hacer lo bueno, así como lo recibió Moisés y a Pablo y los hermanos santos. Pero ¿qué pasó con Moisés? Se desesperó, entró su carácter, su persona, su naturaleza, y le pegó a la roca, a la peña, y salió agua. Pero Dios le dijo: háblale, dile que salga el agua de ahí, le dijo. Háblale para que salga agua. Entonces, esto es una contradicción. Y sigue diciendo en el 24 Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos miserables porque por la culpa de Adán, eso que está en nosotros, la desobediencia, lo hizo Moisés y lo seguimos teniendo nosotros. Luchamos contra nuestra carne, luchamos con el orar, con el ayunar, el dejar lo malo, el estar perdiendo el tiempo en las cosas que no aprovechan, dice la Biblia. Tenemos que buscar las cosas que aprovechan. ¿Qué pasó con Moisés? Desobedeció, obedeció a su impulso de la carne. El impulso viene de aquí, de nuestra naturaleza. Porque después te pones a analizarlo y de tu espíritu no viene, porque lo analizas, te equivocas y después lo analizas y dices: me equivoqué, ¿verdad? Entonces no viene el impulso viene de aquí, de mi cuerpo, de la carne, pero del espíritu no proviene el impulso. Ya después lo analizas y piensas y dices: no debía haber hecho esto. Eso es lo que pasó con Moisés. Él era un hombre igual que todos nosotros, natural, que lo usó Dios para un trabajo, como a Pablo. Él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como ese hombre natural que tenía un cuerpo de muerte, el cual murió, podía hacer que profetizaran las mujeres o los hombres. Una mentira, ¿verdad? Una de las tantas mentiras. Romanos 8:8 vamos a leer. Sigue leyendo capítulo 8, verso 8 del libro de Romanos. Dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si no te pones a ayunar, a orar y a obedecer la palabra de Dios y la voz de Dios, no puedes agradarlo. Por eso es el desorden de las iglesias. Siempre lo digo. Por eso las hermanas usan minifaldas, porque viven según la carne, no según lo espiritual. Porque el Espíritu dice que el Espíritu de Dios mandó que se escribieran estas palabras, que dicen que la mujer debe vestir decorosamente, ¿verdad? Pero la carne dice que enseñes el cuerpo, ¿eh? La mujer quiere enseñar en su naturaleza y el hombre también. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Esto es, claro. Está hablando ahora de la carne. Ya vimos que Moisés era un hombre como tú y como yo. Estaba sujeto a pasiones igual que tú y que yo. Fíjate, Gálatas 5:17, vamos a leer ahora. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Cuando lo tengan me dicen amén. 5:17. ¿Cómo es posible que la gente quiera decir y ponen en un estandarte a Moisés, lo idolatran? Moisés hacía profetizar a Miriam y a Aarón, porque Dios le dijo que le hablara las palabras y Aarón iba a hablar las palabras por él. No dice ahí que los hacía, dice que iban a hablar unas palabras que les iba a dar, no que iban a profetizar. Claro, a eso se refiere, más atrás, ese mismo verso, más atrás. Entonces, capítulo 5, verso 17 del libro de Gálatas, dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjate lo que dice la palabra. Mi deseo de la carne, eso fue lo que hizo Moisés. Su deseo era darles agua rápido y no pensó y se opuso el impulso que tuvo a el Espíritu de Dios que le habló, ¿verdad? Y el del Espíritu es contra la carne y se oponen. Es una lucha, chocan. Es como cuando dos carros los agarras y los mandas y ¡pum! Chocan así. La carne te pide cosas de comprar ropa buena, cosas materiales, pero todo esto no aprovecha en mucho, en nada. Te aprovecha porque pues te cubre el cuerpo, pero hay gente que se la lleva comprando las cosas materiales y les deslumbra lo material. Y Dios dice que te tienes que meter en lo espiritual. Eso es lo más importante, lo espiritual. Moisés contradijo al Espíritu de Dios y por eso fue castigado. Entonces este Moisés que te pintan las religiones no es el Moisés que habla la Biblia, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Muy diferente. Aquí dice que estamos en una lucha continua en Gálatas, porque nuestra carne se contradice a lo que es lo espiritual, a lo que proviene de Dios. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 16. Capítulo 2 del libro de carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso número 16. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 16 de la primera carta del libro de Juan. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que obedece las palabras de Dios va a vivir en la nueva Jerusalén y va a heredar el reino de los cielos. Fíjate lo que dice la palabra. ¿Cómo es posible que la gente quieran idealizar a Moisés o a cualquier hombre diciendo que Moisés hacía profetizar? Es plena ignorancia. Y decir que los levitas venían de la tribu de Judá. La misma palabra dice, vienen de la tribu de Leví. Así es. Moisés, Aarón. Así es. Así es.
Este es el engaño en el que está la gente. Por eso les digo que se tienen que arrepentir. Es el tiempo de que la gente deje estas falsas enseñanzas. Es tiempo de que la gente venga a Dios y reciba el Espíritu de Dios, se arrepientan y vean la verdad de Dios y reciban la enseñanza verdadera de parte de Dios, conforme al orden que está establecido. El establecimiento del orden de Dios es apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Esos son los ministerios que Dios dejó estipulados y el orden que Él tiene. Y de ahí se desprenden más dones. Profetizar, las mujeres profetizan. Hay más dones. Las lenguas, los que interpretan lenguas, hay más dones. Pero todo tiene que ir en el orden de Dios. Por eso le invito al mundo y a todos los que ven por internet que es tiempo de que se arrepientan, salgan de esas falsas iglesias, salgan de la mentira, salgan de la mentira. Moisés no era nada más que un hombre que usó Dios para traer verdad al mundo, así como los apóstoles, así como los profetas del Antiguo Testamento, así como los santos del Antiguo Testamento, todos los hombres y las mujeres que son parte del reino y del caminar con Dios. Pero la gente podrida está, la iglesia, pudren con sus aguas amargas, con sus aguas sucias, distorsionan la palabra de Dios y vienen y enseñan mentiras. ¿Cómo se va a salvar la gente? Lo leímos iniciando. Si no hay quien que les predique. Yo les predico la verdad, y ahí en el mundo hay pocos hermanos que predican la verdad y que no pertenecen al sistema de Satanás de las religiones y que no siguen a su sistema. Es tiempo de que se arrepientan, gente. Busquen a Dios. Es tiempo de recibir el Espíritu de Dios, porque los tiempos son finales. Es corto el tiempo que queda a la venida del Señor Jesucristo, y cuando Él venga se acabó la oportunidad de salvarse. Cuando Él venga y abra el rollo del cielo, como dice en el libro de Apocalipsis, el cielo se abrirá como un rollo y va a bajar con sus cientos de millares de ángeles. Decenas de millares de ángeles van a bajar y van a traer juicio a la humanidad y va a destruir la tierra en fuego, dice la Biblia. La tierra va a ser destruida por fuego, porque se practicó tanto pecado y desobediencia en esta tierra que van a ser lanzados al lago de fuego, dice la Escritura. La gente que no haya obedecido y recibido el Espíritu Santo, no se haya bautizado en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo, como dice las Sagradas Escrituras. Esas son las dos maneras que tiene que ser bautizada la gente. No que sean dos bautismos diferentes. La pronunciación del nombre es como dice la Biblia. Los apóstoles lo hicieron de las dos maneras. El apóstol Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús y en el nombre de Jesucristo. Después la gente recibió el Espíritu Santo. Escuchen, gente, mundo entero, es tiempo de que busquen a Dios. Aunque la carne se oponga que tú busques a Dios, la gente prefiere fumar, la gente prefiere drogarse, alcoholizarse, y se ríen todavía después de hacerlo. Pero viene el juicio de Dios sobre las naciones, sobre toda la gente. Es tiempo que se arrepientan y se bauticen, como dice la Escritura. Vamos a terminar con esto. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza que nos trae en este día. Vamos a ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos y en el verso número 38. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, y dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es tiempo de que la gente se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesucristo. Si a ti te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no está correcto. La Escritura habla del nombre de Dios. El nombre de Jesús tiene que ser pronunciado, y hay muchos Jesús en la Biblia. Específicamente tienes que decir en el nombre de Jesucristo, que es el Cristo Jesús, el Cristo Salvador Jesús, el nombre de Dios.
Escucha a la gente, tienen que recibir a Dios. Si te prostituyes, eres prostituta. Si haces cualquier pecado, eres mentiroso, nunca has recibido a Dios, es tiempo de que la gente se acerque a Cristo. La gente prefiere drogarse, robar, asesinar, hacer maldad, de hacer lo bueno y recibir a Dios. Es el tiempo de que la tierra entera vengan y se arrepientan, como dice el apóstol Pedro aquí en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 38. Se tienen que arrepentir y después tienen que bautizar cada uno individualmente en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es esto? Para que Dios perdone todos tus pecados, y después de esto recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar en nuevas lenguas, en otras lenguas, es hablar en otros idiomas que tú no conoces, que nunca has estudiado. Tú tienes que agarrar y bautizarte y recibes y buscar el Espíritu Santo. Mucha gente recibe el Espíritu Santo saliendo del bautismo o antes de bautizarse, o como yo lo recibí después de bautizarme, orando y ayunando y buscando el Espíritu Santo de Dios. Así fue como yo lo recibí. Después de esto vas a recibir los idiomas diferentes, son las nuevas lenguas. Hablas en alemán, en chino, en inglés, idiomas que nunca has estudiado, lo recibes y empiezas a hablar por el poder de Dios, no por el poder de Moisés, ni de ningún profeta, ni de ningún hombre, ni ningún apóstol, ni de ningún hombre que se llame lo que sea, ni ningún rey, ningún presidente tiene el poder para que tú recibas el Espíritu Santo, ni que profetices. Solo Dios tiene ese poder. Y cuando la gente verdaderamente se arrepiente, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es estar, ¿cómo es la palabra? Es estar triste por los pecados que has cometido y ya no los vuelves a hacer, ya no los vuelves a practicar. Estás triste por los pecados que has hecho, por el mal que has hecho, y te entristeces tanto que le pides perdón a Dios y le dices: Señor, perdóname, y no los volveré a practicar, o no los vuelves a practicar. Y esto tienes que después ser bautizado en el nombre de Jesucristo.